Buenas tardes, estudiantes. Aquí les envío el video que dije ayer que les iba a enviar porque muchos tenían problemas por la señal y también por el factor tiempo no pudimos terminar de avanzar el segundo tema. Al final de este video va dando algunas explicaciones sobre la tarea. Tómenlo en cuenta y vean el video hasta el final. Bien, el tema 1 de Ciencias Naturales titula Características biológicas que hacen únicos a los seres vivos. ¿Qué son estas características entonces que tienen los seres vivos y que los hacen únicos? Pues son las cualidades o funciones que poseen los seres vivos para poder sobrevivir en su entorno y distinguirse de los objetos inanimados, obviamente, ¿ya? Estas cualidades que tienen los seres vivos los hacen diferente, ¿no?, de todo aquello que no tiene vida, ¿ya? Y estas cualidades son las siguientes 8 que se mencionan aquí. Primero tenemos la organización, luego tenemos el metabolismo, la homeostasis, irritabilidad, nutrición, crecimiento y desarrollo, reproducción y adaptación. Vamos a ir analizando con algunos ejemplos cada una de estas características que tienen los seres vivos. Organización. Todos los seres vivos tienen una organización interna y específica que va a partir de la parte más chiquitita de un ser vivo, que sería la célula. ¿Hasta qué? Hasta el grado más complejo que llegaría a ser el individuo. Ahora, hay seres vivos que desde cierto punto podríamos decir son más sencillos o más simples que otros. ¿Como cuáles? En la imagen inferior derecha ustedes pueden observar unas barras. Estas barras pues prácticamente son bacterias vistas a través de un microscopio. Las bacterias que nos producen enfermedades pero que también son beneficiosas tienen una estructura simple y son unicelulares porque cada barrita que ustedes ven ahí es una bacteria que está constituida por una célula, ¿ya? Por eso decimos que son simples. Ahora hay otros organismos, como en el caso del venado que ustedes ven ahí, que es más complejo. ¿Por qué? Porque este venado no está constituido por una sola célula, sino que tiene millones de células en su cuerpo, ¿ya? Lo mismo pasa con nosotros, ¿no?, que somos seres pluricelulares, constituidos por muchas células, ¿ya? Pero lo que caracteriza a los seres vivos es que todos están constituidos básicamente por células. Si hablamos de algo que no posee célula, pues ya no se considera un ser vivo. Por eso decimos, ¿no?, que esta organización de los seres vivos parte del grado más sencillo de un ser vivo, que sería la célula. El metabolismo es el conjunto de procesos que pueden ser físicos como químicos, mediante el cual los seres vivos van a ir transformando los materiales orgánicos. Esto quiere decir que en los seres vivos ocurren numerosas reacciones químicas con la finalidad de obtener energía. Ejemplos de metabolismo o donde ocurre el metabolismo sería la respiración, la circulación de la sangre, la digestión de alimentos y nutrientes, el funcionamiento del cerebro y los nervios, la eliminación de desechos a través de la orina y de las heces. Entonces son parte del metabolismo. Existen dos tipos de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. Cuando hablamos de catabolismo estamos hablando de la degradación de sustancias complejas a sustancias simples o sencillas. En la imagen inferior podemos observar ahí una cadena. Esto quiere representar a una cadena de proteínas, que en sí es una sustancia compleja que está constituida por sustancias más pequeñas que se llamarían aminoácidos. Ahora, a través de un proceso de reacción química, esta cadena de proteínas pues puede ir descomponiéndose o degradándose. ¿En qué? En moléculas simples, que serían los aminoácidos. Ahora, ¿qué ocurre en el anabolismo? Ocurre lo contrario. En vez de degradarse, se van a formar moléculas más complejas o sustancias más complejas
a partir de sustancias más simples o más sencillas. Es decir, en la imagen también vemos aminoácidos por separado, ¿ya? Pero a través de un proceso de reacción química, estos aminoácidos se van a unir unos con otros y van a formar una cadena de proteínas. Un ejemplo claro de anabolismo es la fotosíntesis. ¿Qué pasa en la fotosíntesis? La planta utiliza sustancias simples como el agua y el dióxido de carbono y gracias a la energía del sol pues pueden fabricar moléculas complejas que le sirven a la planta como su nutriente. Y gracias a ese proceso, gracias a la fotosíntesis, pues nos dan un gas muy beneficioso, ¿no? Que sería el oxígeno. Homeostasis es la capacidad de mantener el equilibrio interno a través de la autorregulación, la fabricación y la eliminación de distintas sustancias. ¿Para qué? Para que haya un buen funcionamiento del organismo. ¿Esto qué significa? Que todo en nuestro cuerpo está en perfecto equilibrio. Si se presenta algún desequilibrio, el cuerpo reacciona para volver a llegar a tener el equilibrio perfecto. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio en exceso, el cuerpo se va a ir calentando. La temperatura corporal va a ir incrementándose. Lo normal, la temperatura ideal o ese equilibrio en la temperatura sería 37 grados centígrados. Puede ser incluso desde los 36,5 a 37 grados centígrados. Es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si sobrepasa de esos 37? Llega a 37,5, 38. El cuerpo va a ir reaccionando. ¿Cómo reacciona? Pues produciendo el sudor. ¿Para qué? Para disminuir la temperatura, para que baje. Pero esto es peligroso, por ejemplo, en lugares donde en el verano se tienen temperaturas de 40 grados centígrados hacia arriba. Aunque el cuerpo produzca sudor, pues no es que tengamos una cantidad ilimitada de líquidos en nuestro cuerpo. Al producir mucho sudor, pues se van perdiendo líquidos, sales minerales, el cuerpo se va deshidratando. Como resultado de esa deshidratación, pues los órganos dejan de funcionar correctamente. Y una persona puede sufrir de un golpe de calor, también llamado hipertermia, y puede morir. Ahora, nos vamos al caso opuesto. Cuando hace mucho frío, la temperatura corporal disminuye de esos 36,5 y digamos que llegue a unos 35, incluso más abajo, pues lo mismo, la persona puede llegar a morir. ¿Por qué? Por hipotermia. Puede morir por el frío. Sus órganos pueden dejar de funcionar. ¿Y qué hace el cuerpo? ¿Cómo reacciona el cuerpo cuando hace frío? Involuntariamente produce el temblor. Uno empieza a temblar. ¿Con qué? Con la finalidad de que la temperatura aumente. Cuando estamos en movimiento, obviamente podemos mantener ese calor corporal. Entonces, por eso reacciona el cuerpo así. Irritabilidad es la respuesta o reacción de los organismos vivos ante los estímulos del medio ambiente. Aquí tenemos 4 ejemplitos. Dice, respuesta o reacción de los organismos vivos hacia algunos estímulos que hay en el medio ambiente. Primer caso, tenemos una planta carnívora. Esta planta carnívora reacciona ante un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Que algo la toque. Sea lo que toque esta parte de la planta carnívora, o lo que pareciera ser su boca, sea lo que sea que toque, pues esta planta va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Pues se va a cerrar. ¿Ya? Y eso pasa con los insectos, ¿no? Cuando llegan a tocar esa parte, pues la planta se cierra y atrapa a los insectos. No es que se los come porque no tiene boca la planta carnívora, obviamente, no tiene intestino. Entonces no hay forma de que se los vaya a digerir, ¿no?
sino que se queda ahí y el insecto y se va a morir con el paso de los días, ¿no? Ahí atrapado. Bien, entonces el estímulo es cualquier cosa que toque la planta y su reacción es cerrarse. Hay otro ejemplo, para quienes conocen la planta sensitiva, que también se llama mimosa, ¿no? Uno toca esa plantita y ¿qué ocurre? Sus hojas se van plegando, ¿no? Es como si se cerraran también, ¿no? Lo mismo que en el caso de las carnívoras. El estímulo es cualquier cosa que toque esa planta, ¿no? Y la reacción es cerrar sus hojitas. Otro ejemplo, el caso de las polillas o algunos otros insectos que siempre van a morir hacia la luz, lastimosamente mueren ahí cerca de los focos, ¿no? por la temperatura también. Entonces, ¿cuál es el estímulo al que estos insectos reaccionan? La luz. Se sienten atraídas hacia la luz, por eso se dirigen ahí. Otro ejemplo, en el caso nuestro, observen bien las pupilas del ojo, o sea, esas partes negras que vemos ahí en el ojo, que en realidad es un orificio, ¿ya? Cuando hay mucha luz, la pupila se vuelve chiquita, como ven ahí en la imagen superior, en el ojo de arriba. Se vuelve pequeñita cuando hay mucha luz, porque mucha luz puede dañarnos también, lo que hay incluso dentro de la pupila, ¿ya? Y en la imagen inferior vemos una pupila dilatada. Ya, se hace más grande la pupila. ¿Cuándo? Cuando hay poca luz. Y lo mismo ustedes pueden observar en sus gatos. Cuando es de día, el gato parece que su pupila fuera una rayita, una línea, parece una línea en el centro del ojo del gato. Pero cuando es de noche, pues tiene una pupila bien grande, un orificio bien grande. ¿Para qué? Para que esto le permita ver mejor. Nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo va a incorporar sustancias que cubren las necesidades energéticas y estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros realizar diferentes actividades tenemos que ingerir alimentos, porque si no lo hiciésemos no pudiésemos hacer cosas simples como el caminar, el sentarnos, el hablar, el escuchar, ¿no? Y lo mismo pasa con los demás seres vivos. De hecho, también si nos alimentamos es justamente para poder tener un buen funcionamiento de nuestro organismo, ya que la deficiencia o la carencia de algún nutriente puede producir enfermedades en nosotros. Existen dos tipos de nutrición, la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. La primera, que sería la autótrofa, es realizada por las plantas. ¿Ya? Las plantas tienen la capacidad de fabricar su propio alimento. Utilizan sustancias simples como el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono y junto con la energía del sol pueden fabricar su propio alimento. Y esto les permite que esta planta pues siga desarrollándose, siga creciendo también. Ahora, ¿qué ocurre con el caso de los organismos heterótrofos? A diferencia de los autótrofos, los heterótrofos no pueden fabricar su propio alimento. Y aquí estarían todos los organismos del reino animal, algunas bacterias, algunos protozoos, algunos hongos. ¿Ya? No tienen esa capacidad de fabricar su alimento. ¿Cómo se alimentan? Pues tienen que adquirir su alimento a través de otro ser vivo. En el caso de los herbívoros, pues adquieren su alimento a través de las plantas. Una planta obviamente es un ser vivo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros también estamos en este grupo, en el grupo de los heterótrofos, porque no fabricamos nuestro alimento. Cuando comemos quizás una lechuga, un tomate, alguna verdura o fruta, pues nos estamos comiendo parte de una planta, ¿no? Que es un ser vivo. O cuando comemos un filete, sea de pollo, de pescado o de carne de res, también nos estamos comiendo una parte de lo que fue un ser vivo. Crecimiento y desarrollo. El crecimiento es un proceso donde los organismos van a aumentar de tamaño debido al incremento de sus células. Bien, entonces, crecimiento y desarrollo no es lo mismo. Sí van acompañados, pero no es lo mismo. Crecimiento directamente es el aumento de tamaño de los organismos. Este aumento de tamaño no se da porque las células del organismo se vuelvan más grandes,
sino se da porque el número, o sea, la cantidad de células que tiene el organismo va incrementando, va aumentando. Como en el caso de la imagen que ven aquí. Aquí tenemos al lado izquierdo el primer brote, ¿no?, de esta planta. Y luego ya tenemos, después de que pasa el tiempo, que la planta ha crecido un poco más, ¿ya? No es porque sus células hayan crecido, sino que la cantidad de células ha aumentado. Y por eso el tamaño también sigue aumentando. Ahora, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo va a acompañar al crecimiento. Es la adquisición de nuevas características físicas y biológicas. ¿Qué ha pasado con este brotecito, con esta planta? No es lo mismo la planta que recién está brotando a esta otra planta que está al lado derecho, que ya tiene hojas. A medida que crece se va desarrollándose y vemos estos cambios físicos, como el hecho de que le aparezcan hojas. Y claro, a medida que vaya creciendo va a seguir teniendo más cambios. Quizás incluso va a tener flores, va a tener frutos, ¿no? Va a seguir desarrollándose. O sea, son esos cambios físicos y biológicos. Lo mismo pasa con nosotros. El cuerpo de un niño va cambiando a lo largo de los años. Cuando llega a la etapa donde están ustedes en la adolescencia, hay muchos cambios que se presenten y que se hacen más evidentes y que estos permiten que se diferencie un niño de una niña también. Claro, aunque de niños también se puede diferenciar, pero a veces ocurre que incluso, ¿no?, hasta con la voz. Cuando hablan, cuando son niños, uno no sabe si es varoncito o es mujercita, porque la voz es así, delgadita, ¿no? Pero a medida que vayan creciendo o lleguen a esta etapa de la adolescencia, la voz va a ir sufriendo cambios. La voz de los chicos se va a hacer más gruesa, ¿no?, más varonil. La voz de las niñas va a ser más delgadita, más femenina. Cambios físicos numerosos también, porque los chicos van a empezar a ensanchar sus hombros, les va a salir la nuez de Adán. ¿Qué va a pasar con las niñas? Las caderas se van a hacer más grandes, van a formar un cuerpo ya de mujer. Entonces, eso es parte del desarrollo humano también. La reproducción es el proceso biológico mediante el cual los organismos vivos van a ir originando descendientes y van a asegurar la conservación de su especie. Existen dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. En la reproducción sexual se requiere la intervención de dos individuos, es decir, uno macho y uno hembra, para dar lugar a un tercer individuo, que sería el hijo, que va a ser diferente a los progenitores, es decir, va a ser diferente a los padres. Va a tener una combinación genética de ambos, pero no va a ser igual a ninguno. Eso es lo que ocurre con nosotros. Ahí en la imagen podemos ver el óvulo y los espermatozoides. El óvulo son células reproductivas que solo las mujeres producen y los espermatozoides son células reproductivas que vienen de los varones. ¿Ya? Ambas se combinan y dan fusión, bueno, se fusionan y dan lugar a un nuevo ser vivo. Ahora, ¿qué ocurre en la reproducción asexual? En la reproducción asexual solo es necesario un individuo para que pueda fabricar copias exactas de sí mismo. No se necesita macho y hembra, basta con uno. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la imagen? Tenemos aquí una estrella de mar que se fragmenta uno de sus brazos. De ese brazo fragmentado se va a ir produciendo una nueva estrella de mar que va a ser idéntica a la progenitora, es decir, idéntica a la estrella de donde ha venido. Genéticamente van a ser idénticas. Entonces, en este tipo de reproducción, los individuos o los nuevos individuos son idénticos a el progenitor o la progenitora. Adaptación es un proceso mediante el cual el organismo se adecua a diferentes ambientes para su supervivencia. Uno de los ejemplos que tenemos en la imagen izquierda es el de las jirafas, ¿ya? Ha habido cambios en el cuello de las jirafas a lo largo de los años. El largo que en el cuello que tienen las jirafas lo fueron ganando así para poder alimentarse de las hojas más altas de los árboles altos. ¿Para qué? Para que no tengan
mucha competencia, ¿no?, respecto a su alimento. Otro ejemplo de adaptación es el que vemos en la imagen del lado derecho. Veamos. Primero dice que la población de ratones blancos es mayor que la de ratones negros. Este zorro, dice, come algunos ratones. ¿Qué ratones come? El zorro, como ve mejor a los ratones blancos, los caza más fácilmente. Entonces el zorro prefiere cazar ratones blancos. Pero ¿qué pasa? Que los ratones que se reproducen más rápido son los negros, no así los blancos. Por tanto, va a haber más cantidad de ratones negros que de ratones blancos. Ahora, ¿qué tiene que hacer este zorro? Para sobrevivir, pues tiene que adaptarse. Es decir, que también tiene que empezar a cazar ratones negros. Porque si solo busca su preferencia de ratones blancos, pues este zorro va a extinguirse, va a desaparecer, va a morir, su especie va a desaparecer. Entonces, la adaptación es importante porque el ser vivo tiene que adaptarse a todos los cambios que pueden haber en su ambiente. Si no lo hace, pues corre en riesgo su supervivencia. Ahora vamos a ver el tema 2, que titula Niveles de organización de los seres vivos. Niveles de organización. Estos niveles de organización son escalas que van a clasificar a los seres vivos desde lo más simple hasta lo más complejo. Es de tipo jerárquico, o sea, sigue una jerarquía. Cada nivel va a integrar al nivel siguiente. Tenemos dos tipos de niveles de organización, los niveles abióticos y los niveles bióticos. Dentro de los niveles abióticos estaría la materia no viviente, es decir, sus componentes no tienen vida. En cambio, en los niveles abióticos estarían todos aquellos componentes que sí poseen vida. Iniciemos viendo entonces los niveles abióticos. Dentro de los niveles abióticos estaría el nivel subatómico, el nivel atómico y el nivel molecular. El nivel subatómico está formado por partículas subatómicas que constituyen el átomo. Estas partículas subatómicas son los protones, neutrones y los electrones. Los electrones con carga negativa, los protones con carga positiva y los neutrones con carga cero o sin carga. Estos entonces van a constituir al siguiente nivel, que sería el nivel atómico. El nivel atómico va a estar compuesto, como se ve en la imagen, por los átomos. Los átomos son la parte más pequeña de un elemento químico. Los átomos a su vez van a constituir al siguiente nivel, que sería el nivel molecular, que va a estar formado por moléculas que van a ser agrupaciones de dos o más átomos. Estos átomos pueden ser iguales o diferentes. Dentro de este nivel vamos a distinguir a las macromoléculas, que van a estar formadas por la unión de varias moléculas, los complejos supramoleculares y los orgánulos formados por la unión de complejos supramoleculares que van a formar una estructura celular con una función. Por ejemplo, a ver, dentro de este nivel vemos aquí en la imagen superior una molécula de agua. Esta molécula de agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esto entonces es una molécula. A su vez, aquellas moléculas van a formar parte de algunas estructuras celulares, ¿no?, como el caso de las mitocondrias. No todas las moléculas van a formar parte de los seres vivos, solo algunas, ¿ya? Y la unión de estas moléculas pues va a formar estos complejos supramoleculares o también llamados orgánulos, ¿no?, que forman parte de la célula, como aquí tenemos la mitocondria, que es una estructura que forma parte de la célula. Niveles bióticos. El primer nivel biótico, o sea, de los que sí tienen vida, está constituido por el nivel celular. A su vez, el nivel celular está constituido básicamente por la célula, que sería la estructura más pequeña que tienen los seres vivos.
Existen dos tipos de células, las células eucariotas y las células procariotas. Las células procariotas son menos complejas que las células eucariotas, que poseen un gran número de estructuras a las que denominamos organelas u orgánulos celulares, ¿ya? Pero sin embargo, toda célula tiene tres partes principales, que sería la membrana celular, que es la envoltura que rodea y envuelve a la célula. Después hay una sustancia en el interior de la célula que se denomina citoplasma, donde se encuentran los orgánulos celulares. También todas las células tienen material genético, como se observa en la imagen. En el caso de la célula eucariota, el material genético está concentrado en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque la célula eucariota posee núcleo. Entonces, el material genético está dentro del núcleo y este núcleo está rodeado por una envoltura nuclear, cosa que no pasa en la célula procariota. En la célula procariota el material genético está disperso en su citoplasma, no está concentrado en un solo lugar. ¿Por qué? Porque no tiene envoltura nuclear. Continuando con los niveles bióticos, tenemos el nivel pluricelular, que está constituido por tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Los tejidos están constituidos por el nivel anterior, que sería el nivel celular. Por tanto, un tejido es un conjunto de células que va a desempeñar una misma función. Y hay numerosos tipos de tejidos en los organismos. En la imagen podemos ver la representación en la parte superior, la representación de un tejido animal, y en la parte inferior, la representación de un tejido vegetal. Los tejidos a su vez se van a unir entre sí y van a formar el siguiente nivel, que serían los órganos. Un órgano está formado por la unión de distintos tejidos que también van a cumplir una función en común. Por ejemplo, en el caso del corazón, todos los tejidos que constituyen al corazón hacen que el corazón pueda bombear la sangre a todo el cuerpo. Y también tenemos otros órganos, ¿no? Como vemos en la imagen, tal vez los riñones, que tienen una función, el hígado, el cerebro, ¿no? Cada uno con una respectiva función y constituido por numerosos tejidos. Los órganos a su vez se van a agrupar entre sí y van a formar el siguiente nivel, que sería nivel de aparato o de sistema. ¿Cuál es la diferencia entre aparato y sistema? Que los aparatos están constituidos por órganos, pero estos órganos no son similares entre sí. Sin embargo, todo el aparato en conjunto cumple una misma función. Con el ejemplo del aparato digestivo podemos ver esto. Este aparato está constituido, por ejemplo, por el esófago, el hígado, el estómago, los intestinos. Pero todos estos órganos están constituidos por diferentes tejidos, o sea, no son iguales estos órganos. Sin embargo, todo el aparato cumple una misma función. ¿Qué pasa en el caso de los sistemas? Los sistemas también están constituidos por un conjunto de órganos, pero sus órganos son similares, como en el caso del sistema muscular. El sistema muscular está constituido por los músculos. Cada músculo es un órgano, pero todos los músculos están constituidos por el mismo tejido, entonces son similares entre sí. Bien, el nivel pluricelular va a constituir este nivel que ahora tenemos, al nivel individuo. Un individuo es un ser vivo que es capaz de cumplir las tres funciones básicas de un ser vivo, que es nutrición, relación y reproducción. Ejemplo, tenemos aquí esta llama, que en su interior está constituido por los otros niveles que hasta ahora ya hemos visto, ¿no? Está constituido por aparatos, sistemas, está constituido por órganos, por tejidos y por células. Y aquí también tenemos un niño, ¿no? En el caso de nuestra especie. Lo mismo, estamos constituidos por todos los anteriores sistemas. Y aquí tenemos una planta. Las plantas también tienen algunos órganos, aparatos, sistemas que permiten o que hace que se constituya como tal, ¿no? Un ser vivo. Continuando con los niveles bióticos, tenemos al nivel población. El nivel población está constituido por individuos de una misma especie que se relacionan entre sí y que viven en un determinado espacio y en un mismo tiempo. En la imagen podemos ver una población de pandas, todos de la misma especie, obviamente, que están conviviendo entre sí y viviendo en un determinado tiempo.
También vemos en la imagen inferior una población de patos, todos de la misma especie, que se relacionan entre sí, cohabitan entre sí y viven en un mismo tiempo. Ahora, las poblaciones no se aíslan de otras especies, ¿no?, sino que se relacionan con otras especies también, y esto constituye al nivel comunidad. En el nivel comunidad vemos un conjunto de diferentes poblaciones. Estas poblaciones de animales van a convivir en un lugar y en un tiempo determinado. No solo puede ser una población de animales, sino también poblaciones de plantas. Podemos hablar de una población de pinos, una población de eucaliptos y todas las especies, otras especies de animales y demás que se relacionen con esto. Esto constituye una comunidad. Bueno, casi finalizando, tenemos los últimos dos niveles bióticos, al nivel de ecosistema y al nivel biosfera. El nivel de ecosistema está constituido por el conjunto de comunidades, es decir, recordemos, diferentes poblaciones forman una comunidad. Entonces, hay diferentes comunidades de animales, ¿no? Y estas se relacionan entre sí, comparten un medio natural, y este medio natural está determinado por otros factores, ¿no?, como el clima, como el pH del suelo, el agua, ¿no?, es un factor que determina qué tipo de ecosistema va a ser. Y en la imagen podemos ver diferentes tipos de ecosistemas. Por ejemplo, aquí vemos en la primera imagen animales que están conviviendo a las faldas de una montaña, ¿no? En el otro caso vemos elefantes que están conviviendo no solos, ¿no?, sino están conviviendo con especies de plantas en un determinado lugar, y claro, las condiciones climáticas y demás son diferentes a estas. Vemos también aquí en la última imagen un ecosistema de un desierto, ¿no?, donde hay menor cantidad de plantas, menor cantidad de animales, y todo esto dado por las condiciones climáticas, por el suelo y demás. Los ecosistemas que hay en nuestro planeta van a constituir a su vez el siguiente nivel, que sería el nivel de biosfera. Cuando hablamos de biosfera nos estamos refiriendo a todo el planeta, ¿ya? En nuestro planeta Tierra hay diferentes ecosistemas acuáticos terrestres, hay ecosistemas desérticos, hay ecosistemas selváticos y diferentes, ¿no? Entonces todo eso constituye la biosfera. Bien, a modo de resumen, vemos aquí en esta imagen todo lo que hemos visto en el tema 2, que en realidad es una relación de jerarquía que hay en estos niveles de organización, y cada nivel va a integrar otro nivel. Como vimos, el nivel subatómico, constituido por partículas subatómicas, constituyen los átomos. Los átomos forman moléculas, las moléculas complejos supramoleculares, los complejos supramoleculares forman células, las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos aparatos y sistemas. Los aparatos y sistemas van a formar individuos o seres vivos. Los individuos a su vez se relacionan con miembros de su especie, forman poblaciones. Las poblaciones de seres vivos se relacionan con otras poblaciones de otros seres vivos, con otras especies, forman comunidades. Las comunidades entre sí se relacionan también y conjuntamente con el medio, con los factores climáticos, de suelo y demás, constituyen los ecosistemas, y el conjunto de ecosistemas que hay en nuestro planeta constituyen la biosfera, que sería el nivel de organización más complejo. Respecto a la tarea, su tarea estaba constituida de dos partes. Uno, tarea para la carpeta, que son actividades tanto del tema 1 como del tema 2, que tenían que copiar, porque en las instrucciones dice, ¿no?, copiar y resolver en la carpeta. Esto les envié de forma digital por su grupo de WhatsApp, pero también les envié o les dejé en la fotocopiadora, ¿no?, para quien quisiera sacarse fotocopia y copiar directo de la fotocopia a su carpeta.
En esta actividad, el tema 1 y tema 2 indican, ¿no?, qué cosa tienen que hacer en cada carátula. Todo lo que es letras, mapas conceptuales, vocabulario, primera carátula, y solo tienen tarea en el segundo tema para la segunda carátula, ¿no?, que tienen que dibujar los niveles de organización de los seres vivos. Bien. La segunda parte de la tarea es resolver la actividad evaluativa. Aquí les pide poner nombre, curso, fecha de entrega y demás. Por tanto, no tienen que copiar en la carpeta, sino que tienen que resolverla aquí mismo. Todo con bolígrafo, como se les indicó. Ahora, ¿cuándo voy a recoger la tarea? Lo voy a recoger el día de mañana, de 9 a 11 de la mañana voy a estar en el colegio. Pueden ir ustedes a entregar, pero si va su mamá, papá, alguien mayor, mucho mejor todavía. Sea quien sea que vaya a dejar su tarea, por favor les pido que tomen en cuenta las normas de bioseguridad. Vayan con barbijo. Si no van con barbijo, yo no voy a recoger la tarea. Es una recomendación por velar la salud de ustedes también y de los demás. Ahora bien, si tienen hermanos que pasan o que están en primero o tercero, solo uno de la familia puede ir a dejar la tarea en cualquiera de esos horarios, de 9 a 11. Solo uno de la familia. ¿Ya? No hay necesidad de que vaya cada hermano de primero, segundo, tercero. Entonces tomen en cuenta eso, chicos, por favor. Y no voy a recoger la carpeta en sí. Como había explicado en la clase, tienen que entregarme todas las hojas que han trabajado, que puede ser en un flip, puede ser en una funda, puede ser en un sobre manila, en lo que guste, ¿ya? Pero no la carpeta, porque va a ser mucho peso.